Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a ver la segunda parte de genital masculino. En el primer video habíamos llegado hasta las vesículas seminales, así que ahora vamos a ver próstata, glándulas vulvouretrales y pene. Ahí vamos. Muy bien, vamos a comenzar con la próstata. La próstata es la más grande de las glándulas accesorias del sistema genital masculino. Algunos autores dicen que tiene la forma y el tamaño de una nuez. Esto es en condiciones normales, porque después de los 50 años, sobre todo existe la hiperplasia prostática, o sea que la próstata se va agrandando. Y algunos autores dicen que tiene la forma de una manzana, que es lo que ustedes pueden ver acá en la imagen, la forma de una manzanita, sobre todo porque está atravesada por la uretra, es decir, la próstata está justo debajo de la vejiga. Cuando la uretra sale de la vejiga ingresa directamente en la próstata, y cuando abandona la próstata ya ingresa en el pene. También la próstata es atravesada por los conductos eyaculadores de las vesículas seminales que desembocan en la uretra a nivel intraprostático. Acá tienen el esquema de las ubicaciones y tamaños relativos de la próstata, las vesículas seminales, con el conducto deferente, los conductos eyaculadores y la uretra en toda la longitud peneana. También podemos ver la raíz del pene, esto lo vamos a ver más adelante. Continuamos. Bueno, la próstata en realidad, si bien es una glándula, no tiene un único conducto excretor. Es decir, que el conducto excretor final es la uretra, y en la uretra desembocan entre 30 y 50 conductos excretores. Cada uno de ellos obviamente tiene su estructura glandular, y como vamos a ver más adelante, se distinguen tres tipos de glándulas según la distancia que tengan de la uretra. Estas glándulas túbulo-alveolares se disponen en semicírculos rodeando la uretra, dando origen a tres tipos de glándulas que ya vamos a ver. Están rodeadas por una gruesa capa de tejido conectivo bastante denso que envía tabiques formando compartimentos, y se pueden distinguir cuatro zonas de parénquima y una zona de estroma, una zona fibromuscular, como ven perfectamente acá en la imagen. Estas son las vesículas seminales, toda esta estructura es la próstata. Acá no le dieron la formita de manzanita. Acá vemos la uretra y podemos distinguir una zona periuretral, una zona de transición, una zona que se va a considerar central, que es más bien póstero inferior, por donde transcurren los conductos eyaculadores, y una zona periférica que va a estar rodeando a las zonas antes mencionadas. Por último, en la zona anterosuperior tenemos un engrosamiento del estroma que forma esta estructura fibromuscular prostática. Continuamos. Bueno, las glándulas de la próstata, como les decía, son entre 30 y 50, que se disponen en semicírculos alrededor de la uretra, y se distinguen tres grupos. Un grupo con conducto excretor bastante corto, que están inmediatamente sobre la mucosa de la uretra y por lo tanto se llaman glándulas mucosas. Unas glándulas que están un poco más alejadas, entonces se las denominan glándulas submucosas, y otras glándulas que ya son más grandes, con un conducto excretor más largo, que se ubican en la zona periférica y se las denomina glándulas periféricas, o a veces también se las denomina glándulas principales por ser, digamos, las que tienen más cantidad de adenómeros. Continuamos. Bueno, ¿en qué consiste la secreción prostática? La secreción prostática primero tiene un pH levemente alcalino. Esto contribuye a la composición del semen, es importante para la supervivencia de los espermatozoides, ya que contiene factores de protección para los espermatozoides, no tanto nutricionales como las vesículas seminales, más bien de protección, y que colaboran con la activación y con todo el proceso a través del cual los espermatozoides pueden sobrevivir y llegar
a la fecundación y sobre todo atravesar todo lo que queda del tracto uretral y la zona vaginal, uterina y las trompas uterinas, como ya lo vamos a ver en genital femenino. Bueno, lo que tiene en la imagen es un tacto rectal o un tacto prostático, que es la forma de controlar en los hombres, sobre todo mayores de 50 años, el estado de la próstata. Generalmente la hiperplasia prostática benigna, que es el agrandamiento de la próstata, se da en la zona central, pero los carcinomas más frecuentemente se dan en la zona periférica. Y como vimos, en la zona periférica está más desarrollada la parte posterior, entonces desde el recto, por tacto, se puede palpar la próstata y ver si hay algún abultamiento, algún endurecimiento que podría estar indicando un tumor maligno, y obviamente hay análisis de laboratorio para complementar este estudio. Continuamos. Bueno, ¿cómo es la histología de la próstata? Ya les había dicho que eran glándulas túbulo-alveolares, es decir, el adenómero es túbulo-alveolar. Acá vemos, por ejemplo, uno tubular, y la gran mayoría son alveolares, como los vemos acá. Y otra cosa interesante es que hay abultamientos en algunas zonas de células secretoras que forman estas llamadas pequeñas papilas. Estas papilas le dan esta imagen irregular a los alvéolos. Y otra cosa interesante, por supuesto, es las proyecciones apicales de estas células de secreción prostática, que tienen que ver con que el tipo de secreción es una secreción apócrina, igual que la glándula mamaria. Entonces, justamente el citoplasma apical se va, digamos, desplazando hacia la luz hasta que finalmente se desprende. Acá en esta imagen se ve bastante bien cómo se van desprendiendo porciones de el citoplasma apical para dar esa secreción lechosa de la próstata. El epitelio es cúbico alto o cilíndrico bajo, y el estroma que va recubriendo a cada uno de los alvéolos tiene un importante componente de músculo liso. Obviamente, como les decía, toda la cápsula de tejido conectivo de la próstata y todo el sector fibromuscular que veíamos muy desarrollado en la parte anterior emite tabiques, y esos tabiques tienen un gran componente de músculo liso que es muy importante en el momento de la eyaculación para proyectar la secreción prostática hacia la uretra. Continuamos. Bueno, ahora les voy a hablar mínimamente de las glándulas bulbouretrales. Son glándulas de una secreción mucosa, como ustedes pueden ver perfectamente en la imagen, los acinos mucosos. Estas glándulas bulbouretrales también se llaman glándulas de Cooper. Son dos glándulas pequeñas, de conforme y tamaño de una lenteja, que están justo en el lugar donde la uretra comienza a introducirse en el cuerpo esponjoso del pene. Por eso se llama uretra esponjosa. La secreción de estas glándulas bulbouretrales es alcalina, es clara, es mucosa, es rica en galactosa y tiene una función como líquido preseminal, es decir, que ante la estimulación sexual, antes de la eyaculación, estas glándulas empiezan a liberar su secreción y cambian la conformación del medio intrauretral, es decir, cualquier resto de orina que haya quedado en la próstata, que puede ser ácido, que puede afectar la salud, digamos, de los espermatozoides, va a ser neutralizado por la secreción de estas glándulas, por las secreciones de estas glándulas bulbouretrales. Acá vemos en la imagen cómo las células son claramente mucosas, son acinos mucosos puros, y tienen un tejido conectivo bastante laxo con algunas fibras musculares en el estroma, no tanto como veíamos en el caso de la próstata. Continuamos. Bueno, muy bien, y por último vamos a hablar del pene. El pene es el principal órgano masculino para las relaciones sexuales, para el placer sexual y para la reproducción, y también, por supuesto, tiene un rol en la micción, la excreción de la orina. Se distinguen tres porciones: una raíz, que es la parte interna, y luego se distingue el cuerpo, que es la mayor porción de la
parte externa, y por último una cabeza o glande que está recubierta por una fina piel que se llama prepucio. Bueno, toda la piel que recubre el pene es piel fina, pero el prepucio tiene una estructura especial porque es una estructura retráctil cuya función es cubrir justamente el glande, que es la cabeza del pene. Está formado por tres estructuras eréctiles: el cuerpo esponjoso, que es donde comienza la base del pene, de la base de la raíz. Ese cuerpo esponjoso tiene una disposición ventral y, como ya vamos a ver, tiene una dilatación distal que forma el glande. Y luego tiene dos cuerpos cavernosos que son las estructuras eréctiles. Esto lo vamos a ver con detalle en las próximas diapositivas. Acá en la imagen tienen toda la estructura, tienen la musculatura estriada que fija a la raíz del pene. Acá pueden ver la próstata, la vejiga. Acá vemos las vesículas seminales. Perdón, acá vemos las vesículas seminales, acá vemos las vesículas bulbouretrales, perdón. Estas son las vesículas bulbouretrales. Ven que desembocan justo donde la uretra, donde comienza, digamos, la uretra que se inserta, que se introduce en el cuerpo esponjoso del pene para transcurrir por todo el cuerpo esponjoso hasta llegar a la luz en la punta del glande. Continuamos. Bueno, ¿cómo es entonces, para repasar un poquito la estructura del pene? El cuerpo esponjoso tiene una ubicación ventral, alberga la uretra, como les decía, y distalmente tiene una dilatación que forma como un capuchón sobre las terminaciones también de los cuerpos cavernosos, que se denomina glande y es la zona de mayor sensibilidad del pene, sobre todo la base del glande donde se continúa, digamos, el cuerpo esponjoso con el resto del glande. Los cuerpos cavernosos son de mayor tamaño, son dorsolaterales, es decir, están arriba y a los costados, y albergan un conjunto de arterias que se llaman arterias helicinas, que son son las más activas en la dilatación especial que tienen para aumentar el flujo sanguíneo que garantiza la erección del pene. En la raíz, los cuerpos cavernosos se dividen y se fijan a la rama inferior del pubis y de la isquia a través de las vainas de tejido conectivo fibroelástico denso que lo recubre. Continuamos. Desde el punto de vista histológico, vamos a ver que la mayoría de las estructuras que forman el pene son bastante eosinófilas. Todos los espacios que se van a llenar de sangre para garantizar la erección no se van a ver porque obviamente en los cortes de pene van a estar colapsados, salvo que se haya introducido por las arterias a presión el fijador y que se haya hecho un preparado con pene erecto, pero esto casi nunca se hace. Entonces ustedes van a ver todas las estructuras eréctiles casi absolutamente colapsadas, como ven acá abajo. Acá ven apenas algunos de estos lechos venosos sinusoidales, que son los que albergan, digamos, la sangre en el momento de la erección. Y luego ven acá en el cuerpo esponjoso que en su centro tenemos la uretra. Toda esta estructura de túnica albuginea que rodea a los cuerpos cavernosos, en el centro tiene una zona que se llama septum, ¿sí? Que en la parte central ventral se engrosa y es la que determina la independencia, el aislamiento de ambos cuerpos cavernosos. Tiene una serie de estructuras de tejido conectivo que no vienen al caso, pero el concepto es que todo el tejido conectivo es muy denso y es fibroelástico. Por último, la piel que rodea al pene es una piel muy fina, sin pelos y básicamente carece de hipodermis. O sea, solo van a tener epidermis y dermis. Continuamos. Bueno, ¿cómo es el tejido eréctil? Los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso están formados por espacios vasculares. Estos espacios vasculares están revestidos por células endoteliales y están rodeadas por unas células especiales de músculo liso que son las que, con su relajación, garantizan la erección del pene y con su contracción terminan con la erección del pene. Estos tres cuerpos están unidos por una fascia fibroelástica, como les decía antes, que se llama túnica albuginea, y otras fascias internas cuyo nombre no viene al caso, pero si bien tiene un importante componente elástico,
es un tejido conectivo muy, muy denso y eso es lo que garantiza la rigidez del pene en la erección. Obviamente todo este tejido conectivo denso se fija a la musculatura estriada de la raíz del pene que la une a los huesos. Rodeando entonces a las zonas eréctiles, a las estructuras eréctiles, a los dos cuerpos cavernosos y al cuerpo esponjoso está esta túnica albuginea, pero a nivel del cuerpo esponjoso es mucho más delgada, sobre todo la parte ventral del cuerpo esponjoso es mucho más delgada, y esto es así para garantizar que durante la erección no quede completamente colapsada la uretra, porque en ese caso ustedes se imaginan que no podría haber eyaculación. Entonces, este tejido conectivo fibroso, que es lo que le da la rigidez al pene durante la erección, se hace mucho más suave y mucho más elástico en la parte ventral del cuerpo esponjoso, que es el que contiene en su interior a la uretra. Continuamos. Bueno, ¿cómo es la histofisiología de la erección? La erección es un evento neurovascular que está modulado por factores psicológicos y somáticos. La estimulación sexual genera impulsos nerviosos parasimpáticos que liberan acetilcolina. Esas terminales parasimpáticas que liberan acetilcolina van a hacer que las células endoteliales se sinteticen y secreten óxido nítrico. Y ese óxido nítrico va a producir la relajación del músculo liso tanto de las arterias como de las trabéculas. Esta relajación del músculo liso es clave para, bueno, obviamente la relajación del músculo liso de las arterias produce una dilatación arterial y aumenta el flujo sanguíneo, y la relajación del músculo liso trabecular garantiza la distensibilidad del espacio eréctil. Entonces la sangre se empieza a acumular en estos espacios vasculares y la expansión del pene va a terminar comprimiendo por pasividad al plexo venoso. Ustedes recuerden que las venas tienen paredes mucho más finas que las arterias. Entonces, esta compresión del plexo venoso impide el retorno sanguíneo. Incluso hay en momentos de máxima rigidez donde el flujo sanguíneo se detiene totalmente, ya no entra ni flujo arterial ni sale flujo venoso. Y los músculos que fijan a la base del pene, al contraerse rítmicamente, aumentan esa rigidez. Continuamos. Bueno, acá tienen el mecanismo histofisiológico a través del cual a nivel molecular se produce la erección, que no es ni más ni menos que una relajación de células de músculo liso. Entonces, acá tenemos las terminales colinérgicas, liberan acetilcolina, esa acetilcolina llega a las células endoteliales liberan óxido nítrico, el óxido nítrico llega a las células de músculo liso y a través de segundos mensajeros, en este caso GMP cíclico y AMP cíclico, activan a las proteinquinasas. Recuerden que toda proteinquinasa, quinasa quiere decir que saca grupos fosfatos, entonces retiran a los grupos fosfatos de la cabeza de miosina, entonces la cabeza de miosina se separa de la actina y ahí se relajan estas células de músculo liso. Este es el proceso a través del cual, muy resumidamente, se produce la relajación del músculo liso que garantiza la erección del pene. Por otro lado, el fin de la erección está dado por el cese de la liberación de neurotransmisores y la interrupción de la producción de estos segundos mensajeros que garantizaban la relajación. Y paralelamente, ustedes saben que la eyaculación es un proceso simpático, adrenérgico, entonces la noradrenalina y la adrenalina que se liberan durante la eyaculación actúa sobre las células del músculo liso, activando en última instancia el complejo calcio-calmodulina, que es lo que vuelve a contraer al músculo liso, produciendo una rápida flacidez. Así es como funciona el sistema, y todo este proceso tiene una etapa que se llama de reposo, en la cual no se puede volver a producir la erección. Bueno, esto es todo. Esta etapa, perdón, se llama periodo refractario, obviamente, periodo refractario, hasta que todo este sistema de neurotransmisores se pueda volver a recuperar para que se pueda producir una segunda erección. Todo esto sobre todo a nivel del músculo liso.
Bueno, por último vamos a hablar muy superficialmente de la inervación del pene. Los nervios son ramas de los nervios pudendos y cavernosos, esto lo van a ver en anato. Los nervios pudendos son responsables de la inervación motora y somática, sensitiva. La sensitiva es muy importante, obviamente, para las sensaciones, sobre todo placenteras de las relaciones sexuales, y la motora tiene también una inervación ahí no voluntaria con contracciones rítmicas que participan de la rigidez peniana en la erección y del proceso eyaculatorio. También obviamente tiene un doble control con posibilidad relativa de control voluntario. Por otro lado, los nervios cavernosos son una combinación de fibras aferentes, simpáticas y parasimpáticas del sistema autónomo, que son los responsables de todo el proceso de erección y eyaculación que les comenté anteriormente. Acá tiene una imagen bastante compleja con toda la inervación. Obviamente que las zonas erógenas no se limitan al pene, pero hay puntos, sobre todo en la parte ventral del glande, que son las zonas de mayor sensibilidad. Bueno, esto es todo. Espero que les haya sido útil y cualquier pregunta me pueden dejar ahí en los comentarios de YouTube, en la página de Facebook o donde más cómodo les resulte. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.